Bien, se ve la presentación, ¿no? Bien, veíamos ayer la regla de las fases. La regla de las fases, pues, no es más que una consecuencia de la resolución de sistemas de ecuaciones, ¿no? Tenemos que el número de grados de libertad de un sistema de ecuaciones es el número de variables menos el número de ecuaciones. En nuestro caso, el número de variables es el número de componentes, pues donde cada componente tiene una concentración, que es una variable, más la presión y la temperatura. Por eso ponemos T más 2. Y el número de ecuaciones es el número de fases. Por cada fase podemos definir o podemos encontrar una relación entre todas las magnitudes, entre todas las variables. De manera que al final el número de grados de libertad es el número de variables menos el número de ecuaciones, que es el número de componentes más 2 menos el número de fases. Veíamos también el concepto de presión de vapor. La presión de vapor es la presión que ejerce el vapor sobre la superficie del líquido, en este caso, bueno, y sobre las paredes del recipiente también, ¿no? Hemos hecho un recipiente, o sea, tenemos un recipiente en el que hemos hecho el vacío. Cuando se establece el equilibrio, se llega a una presión de vapor. Se llega a la presión de vapor, que es la presión de equilibrio en estas condiciones. ¿Cómo varía la presión de vapor con la temperatura? Pues aquí tenemos esta variación para una serie de disolventes. Vemos que los disolventes más volátiles están a la izquierda. Conforme vamos a la derecha, los disolventes son menos volátiles. Cuando la presión es de una atmósfera, en este caso 760 milímetros de mercurio, el punto en el que la variación de la presión de vapor corta a esta presión de una atmósfera es la temperatura normal de ebullición del disolvente. Para cualquier presión que tomemos, 200 por ejemplo, pues por debajo de una temperatura determinada tenemos que el disolvente va a ser líquido. Es decir, siempre existe una temperatura a la cual nuestro disolvente va a ser líquido, va a permanecer líquido. Con lo que hemos visto en los temas anteriores, más algunas consideraciones, podemos tener una aproximación o podemos deducir cómo va a ser un diagrama de fases. Entonces, como primera aproximación, podemos ver que si representamos presión frente a temperatura para un componente puro, cuando la presión sea elevada y la temperatura baja, sabemos que va a predominar la fase sólida. Por contra, cuando la temperatura sea alta y la presión sea baja, sabemos que va a haber un predominio de la fase vapor. Y bueno, y la fase líquida, pues cuando tengamos una presión y una temperatura intermedia, tendremos fase líquida. Eso es una cosa que podemos intuir de alguna manera, ¿no? Para saber o para tener un detalle más concreto de cómo van a ser estas separaciones entre estas áreas, vamos a utilizar los conceptos que hemos visto en el tema anterior, con los que llegaremos a la deducción de la ecuación de Clapeyron. Para un proceso en equilibrio entre una fase alfa y una fase beta, por la condición de equilibrio, el potencial químico en este caso no, porque es un componente puro. ¿De acuerdo? Cuando hay componentes puros hablamos de energía libre. Entonces la energía libre de alfa será igual a la energía libre de beta, con lo cual diferencial de energía libre de alfa será igual a diferencial de energía de beta. Y según vimos en el tema anterior, podemos escribir diferencial de energía libre de esta manera y reagrupando términos llegamos aquí. De todas formas, vamos a verlo con más detalle sobre el papel. Comparto cámara y lo vemos sobre el papel con un poco más de detalle. Aquí.
habíamos dicho que tenemos un proceso, un equilibrio entre dos fases alfa y beta. Entonces, en el equilibrio que tenemos que la energía libre será igual a 0, ¿de acuerdo? Por lo tanto, como dice en la presentación, la energía libre de la fase alfa será igual a la energía libre de la fase beta. Diferenciamos, diferencial de alfa, o sea, de la energía libre para la fase alfa será igual al diferencial de la energía libre para la fase beta. Y como vimos en el tema anterior, ¿vale? Diferencial de G molar es igual al volumen molar por diferencial de P menos entropía molar por diferencial de T. ¿De acuerdo? Bien, pues si ahora sustituimos esta ecuación para cada una de las dos fases, tenemos que el volumen molar de alfa, diferencial de P menos la entropía de alfa, diferencial de T, es igual a lo mismo para beta, menos diferencial de T. Ahora pasamos todo al segundo miembro y tenemos que 0 es igual a volumen molar de beta menos volumen molar de alfa, diferencial de P, ¿de acuerdo? Lo hemos pasado aquí y hemos sacado factor común diferencial de P, menos la entropía de beta menos la entropía de alfa, diferencial de T. Si a esto le llamamos la variación del volumen molar y esta es la variación de la entropía, pues entonces queda delta V diferencial de P es igual a delta S diferencial de T. Y si ahora dividimos por diferencial de T, pasamos este dividiendo al primer miembro y este dividiendo al segundo, diferencial de P partido por diferencial de T, es decir, derivada de P respecto de la temperatura, será igual a delta S partido por delta V. Utilizando el segundo principio, la formulación de Clausius, que decía que diferencial de S es igual a diferencial de H, bueno, vamos a poner aquí, segundo principio, Clausius, delta S es igual a delta H partido por T, ¿de acuerdo? Pues entonces podemos escribir la ecuación de Clapeyron de esta manera. Esta es la ecuación de Clapeyron. Vale, vamos a volver a la presentación. Vale, aplicamos la ecuación de Clapeyron, la vamos a aplicar a los tres equilibrios que aparecen en el diagrama de fases para ver qué forma va a tener las líneas que separan las distintas áreas que hemos visto antes. Entonces, cuando tenemos el equilibrio sólido-líquido, tenemos el fenómeno de fusión. Entonces, la fusión, lo que hacemos es sustituir la entalpía en la ecuación de Clapeyron por la entalpía de fusión y la temperatura por la temperatura de fusión. Bien, tenemos que la entalpía de fusión siempre es positiva. Siempre vamos a tener que dar calor para que se produzca la fusión. Es un proceso eminentemente endotérmico. Por lo tanto, este término es positivo.
La temperatura también es positiva, puesto que es temperatura absoluta. Lo único que puede tener variación en el signo es la variación del volumen molar. Bien, en la mayoría de los casos se presenta, cuando pasamos de sólido a líquido, un aumento de volumen molar. Por lo tanto, en la mayoría de los casos tenemos que delta V es positivo. Y eso hace que, como todo lo que aparece aquí es positivo, todos los términos son positivos, la pendiente, cuando representamos la presión en función de la temperatura, la pendiente, digo, sea positiva. Sin embargo, hay algunos casos, por ejemplo, el caso del agua, que es un caso anómalo, en el cual la variación del volumen molar es negativa. En este caso, lo que ocurre es que la pendiente pues, es negativa. En el caso del agua, tenemos que la línea del equilibrio sólido-líquido pues, muestra una pendiente negativa. También podemos decir que como el paso de sólido a líquido se realiza con un cambio de volumen pequeño, la variación del volumen molar siempre va a ser pequeña. Por lo tanto, como esta variación está dividiendo, nos vamos a encontrar que la pendiente de esta línea siempre va a ser una pendiente grande. Vamos a ver otro equilibrio que tenemos en el diagrama de fases, que es el equilibrio líquido-vapor. El equilibrio líquido-vapor, la vaporización, tenemos lo mismo, la entalpía de vaporización también es mayor que cero. La vaporización también es un proceso endotérmico. La variación de volumen molar siempre va a ser positiva también. No hay ningún caso en el que vaya a ser negativa. Cuando pasamos de líquido a vapor, siempre se produce un aumento de volumen. Y además un aumento de volumen que puede ser espectacular. Por ejemplo, cuando tenemos un mol de agua líquida, pues eso ocupa 18 mililitros. Un mol, 18 gramos, pues 18 mililitros. Cuando evaporamos ese mol de agua, pues acordaos que un gas ideal en condiciones normales ocupa 22 litros. Es decir, que el agua gaseosa pues ocuparía alrededor de esa cantidad, es decir, como 1000 veces más. Por lo cual, esta variación de volumen, pues podemos despreciar el volumen molar del líquido frente al volumen molar del gas, que será como pues 2 o 3 órdenes de magnitud mayor. Con lo cual tenemos que la pendiente de esta curva de equilibrio líquido-vapor, pues siempre va a ser una pendiente positiva. Ya nos falta el equilibrio sólido-vapor, que es el equilibrio de sublimación. Pues reescribimos la ecuación de Clapeyron, aquí tenemos la entalpía de sublimación, y aquí pondremos la temperatura de sublimación. La entalpía de sublimación también es positiva, y la pendiente pues es positiva. También tenemos que el volumen del vapor es mucho mayor que el volumen del sólido, con lo cual va a ser positivo, pero me gustaría hacer una puntualización porque podemos sacar un poco más de información de esto, podemos sacar un poco más de información. Vamos un momento al papel y os explicaré otra cosa más. A ver, estamos en el equilibrio sólido, a ver que se vea, sólido-vapor. Se apagó aquí. Menos sombra, ¿verdad? Vale, pues sólido-vapor, o sea, lo que es la sublimación, tenemos como antes que la variación del volumen molar viene a ser igual, más o menos, al volumen del vapor, volumen molar del vapor. Bueno, por la ley de Hess se puede demostrar que la entalpía de sublimación
es igual a la entalpía de vaporización más la entalpía de fusión. Por lo tanto, como son positivas, la entalpía de sublimación va a ser siempre mayor que la entalpía de vaporización, que como sabemos, ambas son mayores que cero, son positivas porque son procesos endotérmicos. La pendiente de la curva, es decir, la derivada de la presión respecto de la temperatura, como hemos visto, será, esto es H de sublimación partido por la temperatura de sublimación por delta V será mayor que en el caso de la vaporización. Esta era la de ebullición, esto era delta V mayor que 0. ¿De acuerdo? Es decir, que vamos a tener una pendiente que va a ser mayor que la del equilibrio de vaporización. Pendiente mayor que en equilibrio de vaporización. Voy a poner vaporización simplemente. ¿De acuerdo? Bueno, pues con toda esta información cuando ponemos toda esta información que hemos sacado en el diagrama de fases, pues tenemos el diagrama de fases completo, ¿de acuerdo? Y en lo que decíamos del número de grados de libertad, en esta región de aquí tenemos un componente, tenemos una sola fase, la fase sólida. Por lo tanto, si aplicamos la regla de las fases, el número de grados de libertad es 2. Lo cual quiere decir que cualquier punto de este diagrama, de esta región del diagrama de fases, pues viene caracterizado por una presión y por una temperatura, es decir, por dos variables. ¿De acuerdo? Cualquier punto viene caracterizado por dos variables. Aquí lo mismo, cualquier punto del líquido viene caracterizado por una presión y por una temperatura. Lo mismo en el paso del vapor. Cualquier punto de esta área viene caracterizado por una presión y una temperatura. Entonces nos vamos a la línea de equilibrio sólido-líquido o líquido-vapor o la de sublimación. Tenemos que no nos podemos salir de aquí, de la línea, y para cada temperatura tenemos una presión que nos acondiciona la línea. Lo que tenemos en esta línea es dos componentes, un componente, pero dos fases. ¿Vale? Por lo tanto, lo que tenemos es un solo grado de libertad. Tanto en esta línea como en esta como en esta. Y si nos vamos aquí, tenemos que el número de componentes, es decir, componentes más 2, es 3. Y en este punto resulta que conviven en equilibrio las tres fases, sólido, líquido y vapor. Por lo tanto, en este punto tenemos que el número de grados de libertad es 0. Con lo cual, el sistema de ecuaciones se puede resolver exactamente y la solución es un solo punto, que es el punto triple. Vamos a ver qué puntos tenemos importantes en el diagrama de fases. Aparte del punto triple, pues ya hemos visto la temperatura de ebullición normal del punto triple. A una atmósfera, el punto de corte con el diagrama, bueno, aquí falta la S, sólido, ¿vale? El punto de corte con esta línea de equilibrio sólido-líquido es lo que se llama la temperatura de fusión normal.
Después tenemos la temperatura de ebullición normal, que es lo que hemos visto antes, el corte de una atmósfera con la línea de equilibrio líquido-vapor. El punto triple, que es lo que hemos visto, en el que el número de grados de libertad es 0. Por lo tanto, esto corresponde a una presión determinada y a una temperatura determinada. Y si aumentamos la presión y la temperatura, llega un momento que ya no hay más líquido, ya no podemos encontrar líquido ni vapor, y lo que tenemos es lo que se llaman fluidos supercríticos. Es decir, aumentando suficientemente la presión y la temperatura, se llega al punto crítico, y esto lo voy a explicar brevemente por qué ocurre esto, ¿no? A ver. Voy a hacer un dibujo para que se vea más o menos, para que intuyamos un poco qué es lo que está pasando en este punto crítico. A ver, esto era lo de la vaporización. A ver. Imaginaos, a ver, ¿os acordáis del recipiente que hemos visto al principio de la clase que utilizábamos para definir lo que era la presión de vapor? Se pone un recipiente cerrado, la forma da igual, tenemos vapor, tenemos líquido, y ahora supongamos que una vez alcanzado el equilibrio, subimos aumentando la temperatura, vamos a aumentar la temperatura. Conforme aumentemos la temperatura, moléculas del líquido van a pasar a la fase gas. Y si aumentamos la temperatura, vamos a tener esta vasija, vapor líquido, ¿vale? Vamos a tener que la densidad del vapor, que vamos a llamarle Rho supra V, aumentará conforme aumentamos la temperatura, porque cada vez habrá más moléculas de líquido que habrán pasado a vapor. Pero la densidad del líquido va a ir disminuyendo, porque, bueno, por agitación térmica va a haber cada vez más espacio entre las moléculas, es decir, el calor hace que los líquidos se dilaten, con lo cual su densidad va a bajar. Bien, pues llega un momento, si insistimos en este proceso, en el que la densidad del vapor es igual a la densidad del líquido. Y cuando eso sucede, ocurre algo mágico, y es que desaparece la interfase, la superficie interfacial que había entre el líquido y el vapor. Y lo que tenemos es un fluido supercrítico, en el que las densidades del vapor y del líquido se han igualado. Se han igualado y de hecho ha desaparecido cualquier tipo de sólido o de líquido para formar una nueva fase. Esta nueva fase se caracteriza, vamos a ver un momento la presentación. Vale, pues esta nueva fase se comporta como si fuera un vapor y se comporta como si fuera un líquido. Se comporta como un vapor en el sentido de que ocupa todo el volumen que tiene disponible y se comporta como un líquido porque, al contrario que un vapor normal, es capaz de disolver sustancias. Se comporta como un disolvente. Es como un disolvente que ocupa todo el volumen que tiene disponible. Por otro lado, se puede hacer que su viscosidad varíe con la presión y la temperatura dentro de este intervalo, ¿de acuerdo? Con lo cual, los fluidos supercríticos se han utilizado para extraer de manera eficiente sustancias. Entonces, en el caso de... Aquí tenemos una aplicación de fluido supercrítico, del dióxido de carbono supercrítico, se ha utilizado para obtener el café descafeinado. Porque una vez la presión del dióxido de carbono alcanza la presión normal,
pues simplemente desaparece, se evapora y no deja ningún tipo de residuo. Antiguamente, al principio, se utilizaban disolventes orgánicos para hacer la extracción, pero técnicamente la extracción de un disolvente a partir de una matriz, o sea, la extracción que se realiza con un disolvente de una matriz sólida, la palabra técnica es lixiviación. Bueno, pues esta lixiviación se realizaba con disolventes orgánicos y luego pues siempre quedaban trazas. Y desde que se implementó este proceso, pues ya es todo más limpio y no hay trazas de ningún contaminante, ¿no? Bien, tenemos aquí, para que nos hagamos una idea, dónde está, este es el punto triple del agua, ¿de acuerdo? Mientras que el punto crítico, pues tenemos que elevar la presión a 217 atmósferas y elevar la temperatura a 374,6 grados. En el caso de CO2, pues tenemos el punto triple a 5,11 atmósferas, es decir, es a mayor presión que el caso del agua, y la temperatura mucho más baja. Y fijaos que la temperatura y la presión críticas son mucho más bajas que en el caso del agua, con lo cual el CO2 es un fluido supercrítico mucho más accesible que lo que puede ser el agua. Bueno, esto es una curiosidad. Vamos a ver ahora una aplicación de la ecuación de Clapeyron, es la ecuación de Clausius-Clapeyron. Bien, creo que la vamos a ver en el papel. Bien, esta ecuación es válida cuando tenemos equilibrios en los que una fase condensada, sólido o líquido, está en equilibrio con vapor. Esta es la ecuación de Clapeyron. Como hemos visto que en el caso de vapor el volumen molar es prácticamente igual al volumen del vapor, podemos despreciarlo y luego podemos sustituir el volumen del vapor utilizando la ecuación de los gases ideales y da esta ecuación de aquí. Entonces, un momento y lo vemos con más detalle en el papel. A ver, un momento. Otro papel. A ver. Bien, supongamos que tenemos una fase condensada en equilibrio con su vapor. Sabemos que la variación del volumen molar la podemos aproximar al volumen molar del vapor. Y esto sabemos que lo podemos aproximar por la ecuación de los gases ideales a RT partido por P. ¿Cómo sabemos? Bueno, la ecuación de Clapeyron, la derivada de P respecto de la temperatura es igual a delta H de delta V, ¿de acuerdo? Bien, esta presión que tenemos aquí será la presión de vapor, ¿de acuerdo? Entonces podemos, a partir de aquí, pues deducir que derivada de P respecto de T, me salió un poco mal, respecto de T, es más o menos
la presión por la derivada de la entalpía, pero la derivada no, por el incremento de entalpía partido por RT cuadrado. ¿De acuerdo? Es decir, al despejar esto aquí abajo, pues queda RT, como ya había una T, RT cuadrado, y la P que estaba dividiendo pasa multiplicando arriba. ¿De acuerdo? Esto es una forma de escribir la ecuación de Clausius-Clapeyron. Pero hay más formas. Si os acordáis, la derivada o la diferencial del logaritmo neperiano de P, o de una variable, cualquiera es diferencial de P partido por P, ¿de acuerdo? Es decir, si derivamos el neperiano de algo es 1 partido por ese algo. Pues entonces podemos reescribir la ecuación de manera que la derivada del logaritmo neperiano de P respecto de la temperatura, pues es igual, vamos a poner ya iguales, ¿no? En vez de aproximadamente iguales, aunque ya sabemos que hemos hecho unas cuantas aproximaciones. Esto será delta H partido por RT cuadrado. Hemos pasado la P dividiendo y luego hemos aplicado esta igualdad de aquí. Con lo cual, la P nos la hemos comido y está aquí, ¿vale? Derivada del neperiano de P partido por la temperatura. Da este valor de aquí. Y si luego queremos poner esto en función de la entropía, pues también podemos, utilizando la formulación de Clausius, y podemos escribir esto, ¿de acuerdo? Entonces eso quiere decir que si representáramos el logaritmo neperiano de P respecto a la temperatura, pues esto tendrá la forma que tenga, pero en un punto dado, la pendiente vendrá dada por delta H partido por RT cuadrado, o lo que es lo mismo, delta S partido por RT. ¿De acuerdo? Entonces esa es la forma diferencial de la ecuación de Clausius-Clapeyron. ¿Alguna duda sobre algo de esto? Bien. Por lo tanto, esta es la forma, digamos, diferencial de la ecuación. Esta ecuación la podemos integrar simplemente pasando diferencial de t, pasa multiplicando, y aquí queda integral de diferencial de neperiano de p, que es neperiano de p. ¿De acuerdo? Si resulta que en el intervalo en el que estamos trabajando delta h no es una función de la temperatura, pues puede salir fuera de la ecuación. La R es una constante, sale fuera de la ecuación. Y queda esta integral de aquí. Entonces, esta integral de aquí es integral de diferencial de una variable partido por la variable al cuadrado. Es igual a menos 1 partido por la variable. ¿Alguien tiene algún problema con eso? ¿Es necesario que lo hagamos en detalle o no? No, ¿verdad? Está claro, ¿no? Vale. Bien, pues entonces integral de diferencial de neperiano de P es neperiano de P más una constante, juntamos todas las constantes aquí y queda la ecuación integrada resolviéndolo como integrales indefinidas, queda neperiano de P igual a menos delta H partido por R por 1 partido por T más C. Y esta ecuación se puede utilizar para determinar entalpías de vaporización y de sublimación. Si representamos el neperiano de P en función de 1 partido por la temperatura, y tenemos aquí pares de valores
de presión y temperatura del equilibrio en distintos presiones y temperaturas, ¿vale? Tenemos aquí pares de valores de esta curva, pues podemos, si esta curva corresponde a la vaporización, podemos calcular la entalpía de vaporización, y si corresponde a la sublimación, podremos calcular la entropía, la entalpía de sublimación, simplemente fijándonos en la pendiente. Entonces, si esta es la ordenada, el periodo de P es la ordenada y lo partido por T es la abscisa, pues la pendiente que nos dé es menos la entalpía partido por R, de donde podemos despejar la entalpía, tanto de vaporización como de sublimación. Y vamos a hacer un ejemplo. A ver. Un segundo. Bien. Vale, si tenéis delante el ejemplo. A ver, hemos visto que el logaritmo neperiano de la presión, me bajo un poco el papel, que me salgo de la cámara. A ver. Es igual a menos la entalpía partido por R por 1 partido por T más una constante de integración. Bien, la fórmula que teníamos en la presentación, la tengo aquí delante, y nos dice que el logaritmo neperiano de P es igual a menos 5255,9 por 1 partido por T más 20,7. Vale, pues esto podemos asimilarlo a esto y la constante la asimilamos a la constante. ¿De acuerdo? Bien. A ver, nos preguntan cuál va a ser la temperatura de ebullición. ¿Cuándo tenemos la temperatura de ebullición? La temperatura de ebullición normal es cuando la presión es igual a una atmósfera. Nos dicen que en este caso, en esta fórmula tenemos que sustituir la presión en unidades de milímetros de mercurio. Pues entonces escribiremos logaritmo neperiano de 760 es igual a 5255,9 partido por la temperatura de ebullición. ¿De acuerdo? Es decir, si esto es 760 milímetros de mercurio, esta es la temperatura de ebullición. ¿De acuerdo? Y eso más la constante 20,7. Bueno, pues despejando esto, la temperatura de ebullición, si operáis, sale 373,6 Kelvin. ¿De acuerdo? Vale, y por otro lado hemos dicho que este parámetro de aquí era igual a esto. Es decir, menos 5255,9 es igual a menos delta H, pues de vaporización partido por R. ¿Vale? O sea, menos delta H de vaporización y R, si estamos en el sistema internacional, 8,314. Y de ahí podemos despejar la entalpía de vaporización, bueno, molar, ¿vale? La entalpía de vaporización molar y da 43.670 Joule por mol. ¿De acuerdo?
Bueno, pues lo vamos a dejar aquí y el jueves seguiremos viendo la ecuación de Clausius-Clapeyron. ¿Alguna duda? ¿Quedó claro? A ver, dice Álvaro si puede abrir el micro. Claro, abre el micro. O ya ha pasado lo que tenías que decirme. Álvaro. Ah, era la duda de antes. Ah, vale, vale. Yo es que no he visto el chat, perdón. Vale, pues nada, pues ya paramos la grabación.